El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Cruz Alberto, Gabriel, Alan Daniel, Lucas Pereira, Ezequiel Pendragón, Juan Octavio Zumaya, Camilo Pérez, Leo 1218, Jeffrey J. Ramírez, Jesús Ignacio Zavala, Altito 01, Facu, Azgi 33, Héctor García, Renzo 1434, Seven el Monarca, Sebastián Mendoza, Brandon Miño, Alex Malaquías, Giyuto Mioca, Hugo Andrada, Nicolás Silva, Jacob Medina, Vegeto 999, Luis Jarquín, Mariano de Arce, BLCBAS 540, y Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Sousou no Frieren como un demonio, parte 8. Capítulo 36. Un reencuentro conmovedor que no te conmoverá. No importaba cómo lo mirara Ash, la persona que recogía verduras silvestres en los arbustos frente a él era sin lugar a dudas su vieja amiga y sobrina, Frieren, la elfa de cabello plateado que pensó que nunca volvería a ver. El reencuentro después de 1000 años, junto con la expresión de total desconcierto en el rostro de Frieren cuando lo vio, lo hicieron sonreír con complicidad. Como tío mayor, Ash sintió que era su deber ser comprensivo, especialmente porque Frieren podría estallar en lágrimas en cualquier momento. Abrió los brazos, listo para un emotivo reencuentro con la elfa de cabello plateado. Sin embargo, la realidad resultó ser ligeramente diferente de lo que había imaginado. Ha pasado mucho tiempo, Frieren. Sigues siendo tan pequeña y linda como siempre. Estoy tan... Sus brazos estaban bien abiertos, pero antes de que pudiera terminar, Frieren, que estaba agachada en el suelo, se puso de pie y lentamente levantó las manos. Fuego del infierno. Un loto rojo en llamas floreció en su palma y se elevó hacia él como un maremoto. La hierba y los árboles circundantes quedaron quemados por el intenso calor incluso antes de que las llamas los tocaran. Al instante siguiente, el fuego abrasador envolvió a Ash, que todavía estaba de pie con los brazos extendidos. Solo, estallido. Una fuerza repulsiva invisible estalló con tremendo impacto, dispersando instantáneamente las llamas que se acercaban. ¿Qué estás haciendo? Ash, ileso, permaneció de pie como había estado, pero la sonrisa en su rostro se endureció un poco. Frieren, sin embargo, se puso más seria y su expresión se endureció. ¿Puede el fantasma de la ilusión actual bloquear el fuego infernal? ¿Puede incluso imitar las habilidades de una persona imaginaria? ¿Fantasma de ilusión? Ash estaba desconcertado por sus extrañas palabras. ¿Hablas en serio? Un fantasma que solo puede crear ilusiones no tiene poder de combate en absoluto. Normalmente, lo habrías destruido de un solo golpe. ¿Por qué crees? Debería haber sido así, a menos que sea un ataque mental. Realmente soy yo. Cállate. ¿Cómo puede un humano vivir tanto tiempo? Frieren simplemente no podía creer que la persona que estaba parada frente a ella fuera su vieja amiga de hace 1000 años. Después de todo, desafiaba toda lógica. Podría ser que caí en alguna trampa extraña y me desperté y me encontré aquí. ¿Crees que estabas congelado o en éxtasis? Debe ser eso. ¿Me estás mintiendo? Sin pensarlo, Ash se dio una palmada en la palma de la mano en señal de aprobación y asintió vigorosamente, pero Frieren solo entrecerró los ojos. El poder mágico en sus manos se reunió nuevamente. Esto estaba lejos de ser el reencuentro conmovedor que había imaginado y estaba volviendo un poco loco a Ash. ¿Por qué? ¿No puedes confiar en mí ni un momento? Pruébalo. Pruébalo. ¿Qué tal esto? El vino del emperador sabe horrible, ¿verdad? Solo unos pocos de nosotros deberíamos saberlo. Las ilusiones de los ataques mentales podrían usar mis propios recuerdos para decirte cosas que no sé. ¿No? ¿En serio? ¿Acaso te escuchas a ti mismo? ¿Qué sentido tiene decirte algo que no sabes? ¿Quieres que te diga que fui yo quien te dio una paliza cuando te mordió ese monstruo del cofre del tesoro? ¿Lo creerías? Vete al diablo. Su voz se volvió más fría que nunca. En un instante, el pacífico bosque explotó con una luz brillante. Auge. Todo el bosque pareció temblar con la fuerza de la explosión. En un abrir y cerrar de ojos, un humo enorme cubrió la mitad del bosque bajo el bombardeo de magia de saturación excesivamente poderoso. De repente, un bombardeo mágico como una guerra estalló en el bosque, provocando que la fortaleza al pie de la montaña entrara en estado de emergencia en el primer momento. Sin embargo, a medida que el humo se disipaba gradualmente con la brisa, la tierra quedó devastada hasta quedar irreconocible justo frente a las dos personas.
Ash todavía estaba allí de pie, ni siquiera su ropa estaba mojada, pero su expresión era igual a la de Frieren cuando lo vio por primera vez, tan extraña que era difícil de describir. ¿Qué estás haciendo, Frieren? Si no fuera por mí, estarías muerto. ¿Aún estás vivo? Frieren parecía inusualmente fría, y la mirada en sus ojos cuando lo miró parecía preguntar, ¿por qué estás bien así? Esto le provocó a Ash un inexplicable dolor de estómago. Quizás podría haberme lastimado. Hay una iglesia al pie de la montaña. El sacerdote podrá atenderte de inmediato. Frieren señaló con indiferencia la fortaleza al pie de la montaña, que había evolucionado a partir de una aldea durante miles de años. Todavía parecía que se estaba burlando de ella. Después de todo, estaba atacando más los alrededores. Normalmente, deberías poder defenderte, y como mucho, estarás cubierto de tierra, sería mejor si no pudieras defenderte. No, espera un momento. Ya entiendes que soy yo, ¿verdad? Sí. Y me atacaste de todos modos. ¿Hay algún problema? Preguntó la chica con calma, inclinando la cabeza como si fuera algo perfectamente razonable. Abrió la boca, queriendo regañarla, pero no encontró las palabras. Se puso una mano en la frente y empezó a preocuparse por sí mismo. Pero fue en ese momento cuando Frieren finalmente sonrió. Pero, aún así estoy muy feliz de verte de nuevo, para ser honesto. ¿Qué pasa? ¿No deberías decir algo ahora? No, mi mente está un poco confusa. Déjame aclararlo primero, su plan, bien concebido, se vio completamente frustrado. Los cambios de humor y las acciones erráticas de Frieren lo habían dejado en cuclillas en el suelo, tratando de darle sentido a todo lo que había sucedido desde ese momento hasta el presente. Pero Frieren obviamente no pensó mucho en eso. Ella solo sonrió y abrió los brazos como lo había hecho antes. No pienses demasiado, ven aquí. ¿Qué? Un abrazo conmovedor de reencuentro. Si no recuerdo mal, dijiste algo similar antes, ¿verdad? Parecía que lo estabas esperando con ansias, ¿no? Aunque eso es cierto, aunque sea así, pero, ¿qué más te deja insatisfecho? Ven aquí y termina esto rápido. Me duelen los brazos de tanto sostenerlos. Está bien, ya voy, ante la repentina y algo impaciente insistencia de Frieren, Ash, recordando su plan original, avanzó. Mientras se preguntaba cómo era posible que tuviera tan buena memoria, se agachó y abrazó a la niña con los brazos extendidos. Ni siquiera tuvo tiempo de expresar sus sentimientos cuando sintió la suavidad y el delicado tacto que no había cambiado en absoluto después de miles de años antes de que Frieren comenzara a acariciarle la cabeza. ¿Qué? No lo sé, pero a los humanos parece gustarles hacer esto, así que lo intenté. ¿Estás contento? Para ser sincero, no puedo estar nada contento. Esto es totalmente diferente a lo que esperaba. ¿Qué? Han pasado 1000 años y sigues siendo tan testarudo. En comparación con el estupefacto Ash, fue Frieren quien se sintió insatisfecho primero. Pero al igual que Ash, ella también tenía demasiadas cosas de las que quejarse. Capítulo 37. Cuidados paliativos de Frieren. Al reencontrarse 1000 años después, Ash al principio se sintió bastante conmovido. Al menos cuando vio por primera vez a su amiga perdida hace mucho tiempo, realmente quería abrazarla, pero los eventos posteriores superaron completamente sus expectativas. Ahora, mientras Frieren le daba palmaditas en la cabeza, algo que claramente estaba destinado a hacer un anciano a una persona más joven, Ash se quejó instintivamente. Luego colocó sus manos sobre los hombros de Frieren, la apartó con suavidad y dijo con seriedad: «Espera un momento, Frieren, ¿no hay algo mal con este proceso ahora?» ¿Proceso? ¿Qué proceso? Frieren parecía confundido. Soy el mayor. Además, una persona normal dudaría al enfrentarse a una ilusión de fantasma, ¿verdad? ¿Por qué tú no pareces tener ninguna duda? Si dudas como mago, podrías morir si no tienes cuidado, ¿verdad? En comparación con su indignación, la respuesta de Frieren fue realista. Pero yo también soy un mago. Si hubiera reaccionado un poco más lento, también podría haber muerto. Está bien. No eres alguien que muera tan fácilmente. ¿Qué clase de lógica es esa? La extraña confianza lo dejó momentáneamente sin palabras, sin saber por dónde empezar a quejarse. Había tantas cosas que quería mencionar, pero de repente Ash pensó en algo y preguntó: «Espera un segundo, ¿tu fantasma, era yo? A veces es el profesor, a veces eres tú, ¿cómo decirlo? Aunque no te conozco desde hace mucho tiempo, todavía te recuerdo con bastante claridad.
Mientras hablaba, la expresión de Frieren era más la de una incómoda confusión que la de una niña que Ash había imaginado. Su expresión era muy sutil. Al final, Frieren lo miró y añadió: además, me he cansado de oíros a ti y al maestro pedir clemencia. Es bastante reconfortante que no hayas suplicado como es debido esta vez. ¿Qué clase de imagen tienes de mí? Ash, que había tenido la intención de burlarse de ella, ahora se sentía un poco herido. Después de sujetarse el estómago para aliviar el golpe, suspiró y decidió cambiar de tema. Nos conocemos desde hace más de 10 años. Si contamos a Flame, son varias décadas. Es mucho tiempo, se mire por donde se mire, ¿no crees? Solo ha pasado ese tiempo. Está bien, me doy por vencido en intentar discutir sobre esto. ¿En serio? Pero ahora que ya has hecho todas tus preguntas, ¿es mi turno? ¿Tú? No, aún no he terminado. Por ahora ten paciencia, y ponte en cuclillas. Frieren se arremangó y le hizo un gesto a Ash para que se pusiera en cuclillas frente a ella, lo que inmediatamente lo puso en guardia. ¿Qué? ¿Vas a golpearme? Así es. Eres demasiado alto, por lo que es inconveniente golpearte la cara. ¿Podrías agacharte primero? Claro que no. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo podría alguien acceder a semejante petición? Estas palabras inexplicablemente educadas y a la vez descorteses le hicieron retroceder instintivamente 3 metros. Pero Frieren, sin expresión alguna, respondió simplemente: piénsalo bien. ¿No es esto perfectamente razonable? ¿Dónde está lo razonable? ¿Por qué lo preguntaste? Desapareciste sin dejar rastro. El maestro y yo pensamos que estabas muerto. El maestro incluso lamentó no haber podido encontrarte. Y no pude dormir bien durante el primer medio siglo después de que desapareciste. Unos cuantos golpes no son demasiado pedir por todo eso, ¿verdad? Eso es lo que dijo Serie. Mientras decía esto, Frieren, que se acercaba, se detuvo frente a él y levantó la vista. Pero antes de hacer nada, me gustaría escuchar tu explicación. Fue simplemente fuerza mayor, murmuró, mirando hacia otro lado, avergonzado, incapaz de explicar completamente la verdad. ¿Qué pasó exactamente? Estaba cerca de la capital imperial, probablemente atrapado en una trampa mágica y me congelé. Por cierto, me desperté hace solo un mes. ¿Hace un mes? Frieren entrecerró los ojos, observando las sutiles fluctuaciones de la magia alrededor de su cuerpo. La técnica de Ash para ocultar su presencia era muy refinada, pero aún podía ver fácilmente a través de las capas de su disfraz. La mayoría de las personas no recordarían acontecimientos de hace 1000 años, pero para alguien como ella, con una larga vida, esos recuerdos permanecieron vivos. En el pasado, Ash había alcanzado la cima de su fuerza mortal, pero ahora había superado los límites de la esperanza de vida de un humano normal. De hecho, incluso los demonios necesitarían siglos de riguroso entrenamiento para acumular el tipo de poder que ahora poseía. A juzgar por su tasa de crecimiento anterior, debería haberle llevado entre 40 y 50 años alcanzar este nivel. Aunque su apariencia no había cambiado, era evidente que había envejecido. Probablemente ya tenía más de 70 años. Después de hacer un cálculo aproximado y teniendo en cuenta su propio conocimiento de la esperanza de vida humana, Frieren se dio cuenta de que el viejo amigo que tenía delante se estaba acercando al final de su vida. ¿Por qué mentirías de esa manera? ¿Por qué escondes tu edad? ¿Para que no me preocupe? ¿Crees que no puedo ver a través de tu disfraz? Estos pensamientos trajeron una oleada de tristeza al corazón de Frieren. Sus puños, que había cerrado inconscientemente, se aflojaron a medida que su deseo de golpearlo, tanto por su amo como por ella misma, se desvanecía. Mientras tanto, Ash, que había dado deliberadamente un número ridículo, estaba totalmente preparado para recibir el golpe. Se agachó en el suelo, preparándose. Pero tan pronto como lo hizo, notó la sonrisa solitaria en el rostro de Frieren. Esta expresión inesperada lo puso incómodo. ¿Qué pasa? Pensándolo bien, en realidad no fue tu culpa. Y, honestamente, estoy feliz de volver a verte, dijo Frieren suavemente, con una ternura que nunca antes le había mostrado. Sonrió suavemente y le acarició la cabeza una vez más. Pero su repentino cambio de actitud fue tan anormal que hizo que Ash, que se estaba preparando para recibir un puñetazo, se sintiera totalmente incómodo. En lugar de ponerle la piel de gallina, lo que lo invadió fue la sospecha, y no pudo evitar la sensación de que ella tramaba algo. Capítulo 38. Frieren, súper vengativo.
Aunque Frieren todavía parecía un poco lenta a la hora de comprender las emociones humanas, aún había muchas cosas que no comprendía del todo. Pero cuando tocó la cabeza de Ash, pudo ver claramente la expresión cautelosa en su rostro. Le recordó los días que estudiaban juntas. Sonrió, con un dejo de nostalgia en su expresión, y sacudió la cabeza. ¿Qué estás pensando? ¿No somos amigas? ¿Cómo podría hacerte algo para lastimarte? Esta chica, ¿cuándo aprendió a decir esas cosas cursis? Hace apenas unos momentos, me estaba insultando. Ahora está diciendo esto. ¿De dónde saca el valor? ¿Aprendió esto de mí? Con solo pensarlo, Ash sintió que algo no iba bien. Ni siquiera él podría mentir tan atrevidamente. Esto le hizo empezar a preguntarse si Frieren estaba enferma. No pudo evitar ponerle la mano en la frente. ¿Qué estás haciendo? Frieren se quedó sin palabras. No parece que tengas fiebre. ¿Comiste algo extraño esta mañana? ¿O te maldijeron? ¿Quieres ir a la iglesia? Esto es realmente problemático. Tal vez debería golpear a este tipo, ¿no? Al ver la cara preocupada de Ash, Frieren, que acababa de considerar ser amable con él, apretó el puño nuevamente. Pero después de un profundo suspiro, apenas pudo contener su disgusto y forzó una sonrisa. Por cierto, ¿cómo sabías que estaba aquí? Cambiando de tema de repente. ¿Realmente no quieres que te golpee, verdad? Por supuesto que no, no quería particularmente que le golpearan. Solo pensaba que podía soportarlo. Pero si lo golpearan solo por hacerlo, eso tampoco estaría bien, así que rápidamente negó con la cabeza. Bajo la mirada curiosa de Frieren, dudó antes de decir, puede que no me creas, pero ni siquiera sabía que estabas aquí antes de llegar. No, te creo. Es imposible. Probablemente solo esté tratando de ocultar cuánto tiempo me ha estado buscando. Ah, a veces tiene ese lado. Los ojos de Frieren se volvieron inexplicablemente amables. ¿Es eso cierto? Por supuesto. ¿No eres tú mayor que yo? Es la primera vez que me llamas tú mayor, pero por favor, deja de hacerlo. No estoy acostumbrada. Está bien, está bien. ¿Qué quieres comer? Yo invito. No importa. Comeré lo que tú estés comiendo. Habían pasado 1000 años. Incluso los elfos más testarudos cambian. ¿Podría ser que Frieren también se hubiera vuelto amable? Con ese pensamiento, Ash siguió al elfo de cabello plateado, sintiendo una punzada de arrepentimiento por el tiempo transcurrido. Pensó que se quedaría por allí un rato, disfrutando de algo de comida y bebida. A diferencia de Ash, que había vivido una vida lujosa con dos figuras extraordinarias, Frieren parecía un verdadero asceta. Detrás de la montaña, vivía en una pequeña casa de madera que ella misma había construido. La estructura de la cabaña fue construida con troncos gruesos, con la superficie cubierta de musgo moteado y marcas visibles del tiempo. Las paredes interiores eran igualmente rústicas, manteniendo el aspecto natural de la madera. Al entrar, un aroma fresco y ligeramente amaderado lo recibió. Aunque el espacio interior no era grande, todo estaba ordenado con pulcritud y cada mueble reflejaba sencillez y practicidad. Sobre la mesa de madera, que había sido cortada y pulida a partir de un solo tronco, había velas y una gran cantidad de libros. No muy lejos, la mesa del comedor, también de madera, albergaba varios cuencos y platos de barro, algunos llenos de frutas silvestres recogidas del bosque. En un rincón, una cama de madera cubierta con suaves pieles de animales reposaba tranquilamente. Junto a la cama, un sencillo armario de madera contenía algunas prendas básicas y artículos de uso diario. Obviamente eres muy poderoso. ¿Por qué llevas una vida tan primitiva? Preguntó Ash mientras observaba la habitación. Tomó una fruta silvestre parecida a una uva de la mesa y se la arrojó a la boca. En el momento en que la mordió, su rostro se retorció de disgusto. ¡Qué amargo! ¡Qué asco! Hay que mezclarlo con otras frutas silvestres. Además, no me interesa la riqueza, respondió Frieren con calma. ¿Pero no sería mejor vivir más cómodamente?, replicó Ash. Hablando de eso, dijo Frieren mientras se agachaba junto a la estufa y encendía el fuego, eres humana, así que, ¿no deberías estar casada a estas alturas? Me gustaría ver a tu hijo. Aunque también quiero tener hijos, las únicas mujeres normales con las que he estado son las concubinas del emperador. Una esposa no es exactamente, espera, ¿de verdad entraste ahí a propósito? No, fue un malentendido. Se defendió rápidamente Ash, sintiendo la necesidad de aclarar sus preferencias. Frieren suspiró impotente. Está bien, está bien.
El imperio ya no existe, así que está bien admitirlo, ¿no? No, en serio. Prefiero chicas normales y guapas. ¿Te estás haciendo viejo y aún quieres ir tras mujeres jóvenes? Pero a los hombres siempre les gustan las chicas guapas de 20 años. Eso es realmente malo. ¿Qué? ¿Hay algo malo en eso? Oh. Es que simplemente te sientes un poco mayor, así que... Esta es tu segunda advertencia. No habrá una tercera, lo interrumpió Frieren con severidad. Hace un momento, ella había estado bromeando con él, pero tan pronto como se mencionó la edad, su expresión se volvió seria y levantó dos dedos en señal de advertencia. Ash se quedó estupefacto una vez más. No. Aún llevas la cuenta. Por supuesto. ¡Qué rencor! Han pasado 1000 años. ¿No podemos simplemente reiniciarlo? No, no habrá una próxima vez. Recuérdalo, dijo con firmeza. Aunque Frieren se había mostrado despreocupada unos momentos antes, no estaba dispuesta a ceder en el tema de la edad. Con expresión severa, se aseguró de que él comprendiera la gravedad del asunto. Al ver su determinación, Ash no tuvo más remedio que levantar las manos en señal de rendición, cediendo a su advertencia. Con eso, la expresión seria de Frieren se suavizó. Una pequeña sonrisa de satisfacción apareció en su rostro mientras volvía a preparar el almuerzo. A pesar del intercambio un tanto incómodo, su comida consistió únicamente en verduras silvestres, hongos y carne ahumada simple. Sin embargo, durante el almuerzo, ambos conversaron y se rieron como no lo habían hecho en mucho tiempo. Fue como si los 1000 años transcurridos no hubieran provocado ninguna ruptura real entre ellos. En ese momento, todo parecía haber vuelto a ser como era hace un milenio. Capítulo 39. Tiempo ordinario. Mi magia favorita. En la cabaña de Frieren, ambos compartieron un agradable almuerzo y pasaron la tarde charlando tranquilamente. Más tarde esa noche, dieron un paseo juntos por las montañas y los bosques. Ash, sin mostrar reservas, terminó durmiendo en el suelo de la cabaña durante la noche. Al amanecer del día siguiente, Frieren lo condujo a las vastas colinas cercanas. Entre las colinas onduladas e interminables, la tierra parecía estar cubierta por un velo sagrado, con innumerables flores blancas floreciendo en todas direcciones. Mientras contemplaba el interminable mar de flores, sus ojos se sintieron atraídos por la tableta de piedra vertical en el centro, grabada con el nombre de Flamme. Este mar de flores, fue creado con tu magia, ¿no? Al mirar la impresionante escena frente a él y luego el nombre familiar en la lápida, la mirada de Ash naturalmente cayó sobre la chica que estaba a su lado. ¿Lo sabes, no? La magia favorita del maestro era la que podía crear hermosos campos de flores, así que a menudo vengo aquí a usarla. Pero recuerdo que antes no te interesaba este tipo de magia. Es cierto, asintió Frieren levemente. Pero al final, cuando la maestra se acercaba al final, le pedí que me enseñara este hechizo. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo explicarlo, dijo Frieren, mirando la lápida y frunciendo el ceño mientras luchaba por encontrar las palabras. Tú solo, ¿quieres aprenderlo, no? ¿Es así? Ash asintió pensativamente y luego preguntó. Por cierto, Frieren, ¿cuál es tu magia favorita? ¿Podrías crear un hechizo mágico que cree un hermoso campo de flores? Me refiero a tu propia magia, no a la de Flamme. Probablemente sea eso. ¿Cuál es tu favorito? Dijiste que te gustaba la magia. ¿No puedo gustarme todo? La expresión de Frieren se tornó un poco amarga ante la pregunta, e incluso replicó. ¿Y qué hay de ti, Ash? ¿Qué tipo de magia te gusta? No es que no puedas, pero, bueno, para mí es magia de gravedad. ¿Por qué? Es la magia la que me salvó la vida en aquel entonces. Si no la hubiera sabido, mi problemática hermana y yo no habríamos llegado tan lejos. Ahora que lo pienso, tienes una hermana menor, ¿no? Al oír mencionar a su hermana, el rostro de Frieren se ensombreció levemente. Ash, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ¿qué es? ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de que tu hermana había muerto? Incluso ahora, Frieren no podía comprender las emociones que sintió cuando lloró hace 1000 años, por lo que inconscientemente lo miró en busca de respuestas. ¿Cómo te sientes cuando tu hermana muere? La expresión de Ash se complicó. Ahora que sabía que Aura seguía viva y prosperando, era difícil responder. Frieren, percibiendo su vacilación, rápidamente se sintió arrepentido. Lo siento. Olvidémoslo de una vez, tú y tu hermana han pasado por muchas cosas juntas. Deben ser muy cercanas, ¿verdad? Sí, supongo. ¿Suponer? No te preocupes por eso.
Ash inclinó la cabeza ligeramente, mirando al cielo en un ángulo de 45 grados, con la esperanza de ocultar su expresión incómoda y conflictiva. En ese momento, Frieren mostró una comprensión inesperada. Simplemente le dio una palmadita en el hombro a Ash sin decir una palabra. Después de un largo silencio, Ash rompió el silencio con un pensamiento repentino. Hablando de eso, ¿qué es? Hay todos estos extraños libros de magia en tu escritorio. No son de Flame, ¿verdad? Los he ido coleccionando a lo largo de los años durante mi tiempo libre. El rostro de Frieren se iluminó con una sonrisa al recordar algo divertido. Hace 200 años, encontré un cofre del tesoro y, cuando lo abrí, pensé que era un monstruo imitador. Pero, ¿adivinen qué? En realidad contenía un libro mágico. ¿En serio? ¿No es eso como un 1% de posibilidades? Exactamente. Las largas orejas de Frieren se movieron orgullosamente mientras inclinaba la cabeza. Ash no pudo evitar reírse de su orgullo. Entonces, ¿qué tipo de magia encontraste? Un hechizo que hace que tu cuerpo huela bien. ¿Eso es útil o no? El aroma varía según la persona. Bueno, supongo que si te ensucias, podría ser útil como una solución rápida, ¿no? Y dado que es algo único para cada persona, eso suena interesante. Se acarició la barbilla pensativamente antes de asentir vagamente. La sonrisa de Frieren se hizo más amplia. ¿En serio? ¿Sabes? Puedes encontrar magia que realmente te guste. No tiene por qué estar relacionada con el combate. Lo importante es que sea divertida y algo que te guste. La magia me gusta, entiendo las preferencias comunes, pero las específicas siempre parecen un poco difíciles de comprender. Está bien. Si quieres encontrarlo, lo encontrarás. Mirando a su vieja amiga, que todavía parecía un poco insegura, los ojos de Ash se suavizaron y le acarició la cabeza juguetonamente. ¿Puedo? ¿En serio? Frieren, sorprendida por su mirada cariñosa, se quedó paralizada por un momento. Cuando recuperó la compostura, le apartó la mano de un manotazo con expresión ligeramente enfadada. Pensé que habías madurado, pero, no me toques la cabeza así. Me arruinarás el cabello. Está bien. ¿Dónde? Al menos mi cabello no está hecho un desastre. Tú realmente no has cambiado en absoluto. Aunque sus palabras eran duras, había un dejo de calidez en la voz de Frieren. A pesar de sí misma, las comisuras de su boca seguían curvándose hacia arriba. Esos pequeños momentos aparentemente insignificantes le trajeron una alegría inesperada. Incluso se preguntó si tal vez, solo tal vez, podría encontrar la magia que realmente le gustaba, tal como Ash sugirió. El tiempo pasó lentamente a su ritmo pacífico y antes de que se dieran cuenta, habían pasado 5 días. Por fin, el tan esperado héroe del sur apareció en la escarpada cima de la colina. Capítulo 40. El milagro irrevocable. Por la mañana temprano, Ash y Frieren, disfrutando de un raro momento de relajación, pasaron el tiempo aprendiendo a identificar vegetales silvestres comestibles entre los arbustos. Frieren, que nunca se había preguntado por qué estaba allí en ese momento, de repente pareció tener una idea. Lo miró y le preguntó: Ash, esto puede ser un poco repentino, pero, ¿tienes miedo de la muerte? Eso sí que es repentino, respondió Ash, sorprendida. Su expresión, sin embargo, era particularmente seria. Si hay algo que quieras hacer, dímelo. ¿Qué está pasando? Por favor, no empieces a lanzar banderas raras como esa. Ni siquiera he puesto un pie en el campo de batalla todavía. ¿En serio? Bueno, cuando se te ocurra algo, házmelo saber. Cualquier cosa está bien. De repente me pregunté, ¿pensaste en algo? No, solo me preguntaba si podría enojarme y golpearte ahora mismo. Y Ash le dio un golpe juguetón en la cabeza. ¡Ay! Frieren, sorprendida, se cubrió la cabeza con ambas manos, se agachó en el suelo y lo miró con expresión insatisfecha. ¿Por qué me pegaste si ni siquiera estuve de acuerdo? No te di permiso. Esa es una buena pregunta, pero si te hubiera preguntado, ¿habrías aceptado? Por supuesto que no. Respondió Frieren sin dudarlo, lo que hizo que Ash sonriera. Entonces, ¿por qué esperaría tu respuesta? ¿Eh? Eso tiene sentido, espera. ¡No! Si ese es el caso, ¿por qué preguntaste? Para hacerme parecer más democrático. Mientras Frieren se enfurruñaba, Ash le explicó su lógica, aunque probablemente no tendría sentido para la mayoría de la gente. Pero entonces, ¿democrático? Ella no solo tenía dificultades para aceptar su opinión, apenas entendía la palabra en sí. Significa respetar a los demás.
¿Una persona que respeta a los demás golpea a alguien? No necesariamente. A veces es con fines educativos, como ahora mismo. Le puso la mano en la cabeza, miró sus ojos esmeralda apagados y resentidos y le habló con seriedad. Sé que te preocupas por mí, pero ¿no te parece un poco extraña tu forma de abordar el asunto? Me hace sentir como si estuviera a punto de morir o algo así. Lo siento, lo siento. No, deberías estar contraatacando ahora. Esto no era como antes. Frieren parecía demasiado amable y eso hizo que Ash se sintiera un poco incómodo. No podía identificar exactamente qué le pasaba, pero antes de poder decir algo más, le revolvió el cabello con brusquedad. De repente, el sonido de pasos pesados resonó en la distancia. Echó un vistazo y vio a un hombre de mediana edad con flequillo largo y barba, que llevaba 2 espadas en la cintura. Ash retiró la mano instintivamente. Frieren siguió su mirada y, mientras se arreglaba el cabello, preguntó en tono tranquilo, ¿es alguien que conoces? Bueno, es un poco complicado de explicar. Ash se puso de pie y vio acercarse a su amigo perdido hacía mucho tiempo. Su expresión era una mezcla de alivio e inquietud. En realidad, nunca se había convertido formalmente en su aprendiz. La relación entre ellos se podría describir mejor como algo entre maestro y amigo. En un tiempo había depositado mucha confianza en el hombre, pero el futuro del que hablaba Frank era muy diferente del que había imaginado Slast. Ash se sentía inseguro y se preguntaba qué estaban planeando exactamente su amigo, o ambos. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ash y la señorita Frieren? Frank se detuvo frente a ellos dos, sonriendo mientras miraba a Frieren, quien acababa de ponerse de pie mientras todavía sostenía la mano de Ash. ¿Le hablaste de mí? Frieren miró a Ash con curiosidad, pero él negó con la cabeza. No, probablemente no lo mencioné. Entonces, señorita Frieren, ¿podemos hablar a solas? Antes de que Frieren pudiera decir algo, Frank interrumpió de repente su conversación. Frieren no vio ningún signo de hostilidad y aceptó sin pensarlo mucho. Ash solo podía observar desde el costado, preguntándose qué tenían que discutir en privado que no debían decirle. A cierta distancia de Ash, Frieren lo miró brevemente, observándolo mientras observaba desde lejos, antes de volverse hacia Frank con una expresión brusca y desinteresada. Si tienes algo que decir, simplemente dilo. Iba a invitarte, pero de todas formas te negarías, así que es mejor que no lo haga. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Hablar con uno mismo es la tendencia hoy en día? No, es solo que ya he visto un futuro en el que te niegas. Incluso si pasara tiempo convenciéndote de que te unas a nosotros para derrotar al rey demonio, el resultado no cambiaría. Después de todo, es mejor no desperdiciar el talento. El extraño comentario hizo que Frieren se preguntara si este hombre era realmente amigo de Ash, pero ella era demasiado indiferente como para preocuparse en ese momento. Está bien que te lo diga ya que no dirás nada. En realidad, puedo ver el futuro. En realidad, jaja, no espero que me creas. Frank no parecía inmutarse por su incredulidad. Miró a lo lejos con una sonrisa y continuó como si hablara más para sí mismo. A pesar de que hay nuevas posibilidades en tu futuro, un joven héroe llegará pronto a ti, y él será el que salvará al mundo, realmente no puedo aceptar eso. ¿Es tan difícil para ti dejarlo ir? La expresión de Frieren cambió a una de leve perplejidad mientras respondía. Si no me equivoco, ¿no eres tú el héroe del sur? ¿El humano más fuerte? ¿Y aún así crees que esta persona es más fuerte que tú? ¿Capaz de derrotar al rey demonio solo? Lo siento, fue mi error. No quise decir eso. Accidentalmente le di todo el crédito al líder del equipo. Lo que debería haber dicho es que salvarás al mundo. Frank sonrió significativamente, su tono tenía un peso curioso. Sin cada uno de ustedes, hubiera sido imposible derrotar al rey demonio. Ese fue un milagro que no se puede repetir. De hecho, llamarlo milagro ni siquiera sería una exageración. No creo que eso suceda. Y mucho menos con el rey demonio, hay muchos demonios por ahí que pueden derrotarme. De hecho, tus posibilidades de victoria son menos del 1% con tu fuerza actual, pero si vas, las probabilidades son del 100%. No importa cuánto alteren sus estrategias el rey demonio y Slast, el resultado no cambiará, es como el destino. Dices que puedes ver el futuro, pero ¿aún crees en el destino? El escepticismo de Frieren se profundizó y su voz se hizo más mordaz. Podemos cambiar muchas cosas, pero algunas permanecen inmutables. El destino es una de ellas. Es más absurdo e irracional que el destino.
Mientras Frank hablaba, pensó en él y en Slast, ambos capaces de vislumbrar el futuro, pero unidos en última instancia por un milagro inevitable que no podían alterar. Su rostro reveló brevemente una mezcla de amargura y griega aceptación. Dos emociones, completamente opuestas, se mezclaron.